LE sobre la velocidad. Entonces, si hacemos acá, arriba, por abajo vienen arriba, o sea, acá viene este B cubo, y acá nos queda el radio, esto parece una K, pero es un radio, por LE. Entonces, radio por LE. Bien, entonces dijimos de que es igual a una constante, y esta constante se establece en un valor que para que haya comodidad, esto tendría que encontrarse entre 0,3, según Short, entre 0,3 y 0,9. Bien. Entonces, nosotros... no me está quedando nada acá, no, nada, bien. Entonces, ¿qué necesitamos despejar? ¿Qué es lo que queremos conocer? Queremos conocer la longitud de transición mínima para que se circule con seguridad. Entonces, vamos a despejar de esta fórmula la longitud de transición. Entonces, la longitud de la transición va a ser igual a B cubo sobre... la velocidad, ¿se acuerdan que cuando vimos distancia divisible de detención está expresada en kilómetros por hora y nosotros queremos que la longitud obtenerla en metros? Entonces, para eso tenemos que dividir por 3,6 la velocidad, y como la velocidad está al cubo, acá tenemos que hacer al cubo. Bien, y acá que tenemos, entonces ya tengo para el valor para transformar y me queda el radio y la constante C. Entonces por C por el radio. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a resolver esto y me queda B cubo. Y acá vamos a empezar a evaluar para estos valores, para 0,3, para 0,6, para 0,9. Entonces, esto me queda acá 47 por C por R, así. Entonces, si evalúo para 0,3, para 0,3, a ver si lo calculan, me tiene que dar 14. A ver si tenemos una calculadora por acá. 47 por punto 3 me tiene que dar 14. Si me da 14, entonces acá tengo B cubo sobre 14, adoptando C igual a este mínimo valor, 14C por R. Acá, entonces, este lo adopto igual a 1. Entonces cambio el C de 0,3, para hacerlo más práctico lo voy a transformar en 1, después al C lo voy a hacer en 2 y al C lo voy a hacer en 3. Entonces vamos a cambiar esto por una variación de C entre 1 y 3. Entonces acá ¿qué hice? Acá puse el 0,3, entonces se me transformó esto en 14, pero ya no puedo mantener acá el C a no ser que sea 1, entonces coloco igual a 1. Entonces esta sería la expresión. A ver, voy a sacar este igual para que no confunda aquí. Voy a hacer acá. Entonces esta sería la evaluación para C igual a 1. Vamos a hacer la evaluación para C igual a 2 y vamos a hacer la evaluación para C igual a 3. Entonces acá me queda 14 por 2 es 28. ¿Y cuánto sería 14 por 3? Pregunto. 42, prof. 42, bien. 42. 42. Sí, prof. Bueno, 42. Con C igual a 2. Ya directamente lo sacamos, lo voy a ir borrando para que no confundan. En este lo dejo para que quede de dónde aparece, ¿no? Porque aparece de esta fórmula, nada más que considerando C igual a 0,3. Por eso hacemos esta correlación 0,31, 0,93, 0,6, 2. Entonces, de acá sí lo borro. Y ahora sí vuelvo aquí. Y acá... No, tenía que borrar, perdón. Tenía que borrar este. Y ahora pongo LR y acá pongo LR. Bien, esto es esto. Bien. Entonces, nos quedamos con este criterio. Ashton adopta este criterio de decir, bueno, a ver, la sensación
para que haya sensación de comodidad en la aparición de esa fuerza centrífuga que produce una sensación incómoda, que el conductor siente como que se lo está tironeando, si va en el vehículo es como que su cuerpo se mueve hacia la parte externa de la curva, para que no se genere de golpe esa sensación, vamos a controlar la velocidad con que crece esta fuerza centrífuga. Entonces, esta es la fuerza centrífuga en el tiempo, tendría que variar en una relación que vaya entre 0,3 y 0,6. Perdón, entre 0,3 y 0,9. Entonces, desarrollando esto, aparece la fórmula de Short, que se puede evaluar. Es más, uno podría evaluar la longitud de la transición para estos tres valores y ver más o menos qué valores dan. Por un tema de practicidad, Barnett para Ashto elige C igual a 2 y nos quedamos con esta, que es la fórmula de Barnett. Entonces, esta es la de Short y esta es la de Barnett. Esta es una N. Bueno. Entonces, este criterio lo tenemos que contrastar con otros dos criterios. Este es uno de los criterios para determinar la transición. Este sería el número 1. Tenemos que contrastarlo con otro criterio que es el que la longitud de la transición tiene que ser tal que no se transita en menos de 2 segundos, es decir, que tenga una longitud para que tenga un desarrollo que no sea tan corta. Entonces, si la longitud de la transición va a ser igual a la velocidad por el tiempo, y sabemos que si la velocidad entre kilómetros por hora siempre vamos a tener que dividir acá por 3,6, esto tendría que ser mayor o igual a 30 metros, es decir, para que no sea excesivamente corta. Eso es lo que implica el criterio 2, que es el de apariencia estética de una transición. Entonces, si hacemos que t sea igual a 2 segundos, entonces reemplazando nos va a quedar que la longitud E, acá ponemos 2, se nos divide por 2, entonces nos va a quedar la velocidad dividido en 1,8 y mayor o igual a 30 metros. Esta entonces es la fórmula, el segundo criterio para determinar la longitud de transición. El tercer criterio, que ya se lo vemos directamente de la norma, es el desarrollo del peralte, ese peralte. Entonces, ¿qué plantea? Vamos a dibujar acá un peralte, que era lo que yo recién les decía, pero mejor que lo dibujemos. Vamos a tener el eje del camino y vamos a tener que si transversalmente, el camino tiene una pendiente hacia un lateral para que el agua rápidamente salga y una pendiente hacia el lateral para que el agua salga. Estas pendientes están en el orden, como les decía, en un flexible del orden del 2%. Esto es en el tramo recto, pero si vamos al otro extremo, voy a hacer acá el otro extremo, vamos a tener una situación donde ya estamos en la curva, y si esta curva tiene un radio mínimo absoluto, que ha sido calculado con ese criterio, esta pendiente va a tener que ser del 6%. Entonces, tiene que haber un gradual pasaje donde acá vamos a hacer una situación intermedia. El externo, supongamos que vamos girando hacia la derecha, el carril externo en un punto va a estar horizontal y solamente va a presentar inclinación el interno. Y después vamos a tener otro punto, lo voy a hacer acá un poquito más arriba, donde ya los dos van a tener la misma pendiente. Eso pónganse, este va a tener 2% y este va a tener 0%. O sea que que tenía 2% para acá, se está levantando y quedó horizontal. Después, este punto queda fijo, y se sigue levantando el externo y se mantiene el interno. Entonces acá ya todo tiene 2%. Pero tenemos que llegar a 6. Entonces tendremos que, esto tiene que girar, el punto del medio quedará fijo y esto girará. Entonces ahora ya el interno bajará un poquito más, el externo subirá un poco más, de tal manera que tengamos un 4%, y después vamos a tener este punto de acá, donde ya sigue girando más y llegamos a un 6%. Entonces veníamos de un peralte normal, que le llamamos, vamos a pasar a un peralte rebatido. Entonces,
para que esto se tiene que desarrollar suavemente. ¿Qué es lo importante acá? Tenemos que ver qué está pasando, a ver, con este punto. Fíjense que este punto estaba abajo, después está al mismo nivel del eje, después está un 2% con respecto a la longitud al centro, después está con un 4% de altura generada por la longitud al centro y después acá ha quedado más arriba. Es decir, que este punto vino abajo, subió, subió, subió y terminó subiendo. Es decir, que si representáramos la posición del borde externo del carril de la curva, veríamos que esa posición ha ido cambiando, se ha ido elevando, hasta que va a llegar a una posición, acá cuando ya esté desarrollado, que va a tener una altura, supongamos que sea en este punto. Y a partir de ahí, esa altura, a ver si puedo, no, si me voy a borrar todo. Bueno, hago de nuevo. Entonces, esto ha ido creciendo, vamos a tener, ya me volví a pasar. Bueno, lo voy a hacer acá al punto. Este punto llegó a su máxima altura, que es esta que tenemos aquí, y a partir de ahí ya se va a mantener a esa altura a lo largo de toda la curva circular, y después en el tramo de transición de salida va a ir bajando. Entonces, ¿qué es lo que dice el tercer criterio, que es lo que nos interesa definir? Nos dice que esta pendiente, esta subida que tienen las posiciones del borde externo, tiene que ser gradual, tiene que estar controlada. Este ascenso va a tener una pendiente suave para que se pueda verdaderamente materializar ese ascenso del borde externo. Entonces, volvemos a los tres criterios. Criterios para determinar la longitud que va a tener una transición. El criterio de comodidad para que verdaderamente los usuarios del camino, conductores y pasajeros no sientan esa sensación de aparición brusca de una fuerza que los tiende a tirar fuera del vehículo hacia la parte externa de la curva, y que está controlada por establecer un límite y elegir la velocidad de crecimiento de la fuerza centrífuga en un 0,6 según la fórmula de Barnett. Y nos lleva a que la longitud de la transición por criterio de comodidad para tener ese control está regida, tengo una longitud tal que esté dada por esta fórmula, B cubo sobre 28R. Ya sabemos de dónde sale esto, porque la norma nos tira esta fórmula y no nos explica de dónde sale. El segundo criterio que tenemos que evaluar es que por apariencia estética se recorra en no menos de 2 segundos, que nunca tenga menos de 30 metros, entonces si reemplazamos nos aparece esta fórmula. Y el tercer criterio de apariencia de borde nos dice hay que controlar el crecimiento del borde externo, es decir, vamos a controlar esta pendiente para que sea suave, y de ahí ahora sí vamos a la formulita que era este criterio, vean, el criterio de apariencia de borde. ¿Se ve bien o lo pongo con un zoom más grande? ¿Lo ven bien a esto? Sí, profe, sí, se logra ver. Se ve bien, bueno, de apariencia de borde. Entonces, bueno, dicen que va a haber un desplazamiento acá, que va a ser la longitud de desarrollo del peralte, que lo vamos a obtener como el producto del ancho del carril, que es el que se levanta, por el peralte, que es la pendiente que tiene que necesitamos, dividida la pendiente relativa del borde respecto al eje de rotación. Es lo que estamos diciendo, el borde externo con respecto al eje de rotación va a ir subiendo, y esa pendiente está dada por esta relación 0,85 menos la velocidad sobre 2,53. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar estas tres posibles longitudes, vamos a calcularlas. Generalmente siempre prevalece el criterio de comodidad, otras veces podrá prevalecer pendiente de borde o apariencia general. Y con esos
con esos tres nos quedamos con el mayor. Si acá el cálculo nos diera, por ejemplo, 92,75, vamos a redondear a 100, nos quedamos con 100 y nos viene bárbaro porque después vamos a tomar un punto para 10 metros para el replanteo. Podemos, para que no sea muy corta, la norma sugiere que a esa longitud mínima se la extienda como máximo 1,25, es decir, que la podemos hacer un poquito más larga, pero no más allá de eso para evitar alguna maniobra extraña, ¿no? Porque obviamente que es una curva que tiene radio cambiante, entonces no se siente una constancia, es como que el volante no se va adaptando, el usuario se va adaptando a ese cambio, pero si fuera excesivamente largo podría generar algún tipo de maniobra extraña. Bien, entonces ya tenemos las tres longitudes. Me interesaba que desarrollemos esto, porque la clase pasada, como ya estábamos terminando, lo presenté, pero no habíamos visto de dónde sale, ¿no? De dónde sale esto. Bien, vamos a avanzar acá. Uy, que toqué. Bueno, acá estoy de vuelta. Había tocado la lunita ahí en la notebook y me suspendió la notebook. Bien. ¿Me escuchan, no? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, se repite, profe. Espérenme un segundo que ponga de nuevo la función. Gómez, páseme por favor el lugar de anfitrión. Ahí tiene que ir al costado más, porque cuando salí quedó usted como... Perfecto. Gracias. Bien, ahora sí. Bueno, antes de ver la transición del peralte, nos faltan definir algunos elementos. Vamos a ir atrás a este gráfico de la norma, donde tenemos que definir, a este sí lo voy a agrandar. Ahora voy a volver acá a una hoja. Bien. Entonces, para que pueda entrar la transición, el principio de curva se ha corrido hacia adentro, o sea, la curva se ha desplazado hacia la parte interior para dar lugar a que se pueda alojar esta longitud que vemos desde la tangente espiral hasta la espiral curva circular. La clase pasada que hicimos, determinamos el valor de ángulo al centro θ para cualquier punto y llegamos también a determinar el θe, que es el ángulo que le corresponde al centro. Si ustedes a esta línea que estoy marcando acá la prolongan, más o menos el centro va a salir, y a este punto E tiran una perpendicular a la tangente, sí, o sea, a ver, más o menos por acá me va a estar dando un punto donde estoy poniendo la manito acá, cuyo ángulo va a ser igual que θe, es decir, que el ángulo al centro de todo este tramo de transición es θe. O sea, sería, si tenemos que θe es el ángulo entre una recta horizontal y esta línea, que es el radio de la curva circular,
Este θ también va a ser sobre el mismo en cualquier horizontal. Hacemos una que pase por tangente espiral y prolonguemos el radio hasta el punto que sea. Entonces el θ va a ser el mismo. De conclusión, θ es el ángulo al centro que tiene la transición espiral. Para el replanteo necesitamos conocer punto a punto los ángulos al centro, θ, y las longitudes que de manera práctica vamos a adoptar un punto cada 10 metros, si es muy larga un punto para cada 20, si la curva no es tan cerrada, pero si ya es un poquito más cerrada, vamos a tomar un punto cada 10 metros. ¿Qué tenemos que encontrar ahora? Y bueno, por ejemplo, tenemos que encontrar, a ver, esta tangente espiral, es decir, qué distancia tenemos desde el vértice hasta el principio de la transición. Este punto donde se corrió el antiguo punto de curva de circular, que era principio de curva y que ahora está hacia adentro, porque se corrió hacia adentro para que podamos meter la transición, está en unas coordenadas Kp. Kp acá están definidas por una serie. Vamos a encontrar una expresión más sencilla, que es que P queda definido por L cuadrado sobre 24R y K por L sobre 2. Es decir, ese desplazamiento P lo podemos encontrar con la longitud de la transición al cuadrado sobre 24 veces el radio, y la posición está a la mitad de la transición, a L sobre 2. En realidad, para ese valor, que es un valor característico de la transición, lo podríamos encontrar para cualquier punto L. Es una serie. Lo que pasa es que estos términos son muy chiquititos, entonces nos quedamos con el primero de la ecuación y de esa manera simplificamos, ¿no? Porque después los otros términos de la serie lo van reduciendo. Bien, entonces tenemos que encontrar acá este valor, o sea, la tangente espiral, ¿a dónde está? La encontraríamos con esta fórmula, radio de la curva circular, más esta distancia parámetro que se ha aumentado acá, todo multiplicado por tangente sobre 2 más k. Esta es la distancia que tenemos. Este valor es importante porque nosotros como información vamos a tener la progresiva del vértice. Entonces, en un camino, el camino, la poligonal de base va a quedar definida por sus vértices. Es decir, vamos a saber que arrancamos de una progresiva 0, ya los 2320 metros vamos a tener este primer vértice. Y acá vamos a conocer como dato el ángulo del próximo alineamiento. Entonces, a partir de ese vértice, tenemos que replantear la curva y tenemos que conocer la progresiva del principio de la transición curva circular. Entonces, para poder determinar este punto, a partir de la progresiva del vértice, tenemos que volvernos en metros la distancia de esta tangente espiral. Entonces, esta tangente espiral la vamos a sacar como la suma de K más este segmento que queda entre K y el vértice, que tomando el triángulo rectángulo que va desde el vértice al centro, de lo que era el tramo circular, vamos a considerar delta sobre 2 y ese triángulo, ¿no es cierto?, nos va a permitir conocer este tramo. Este tramo, o sea, ¿con qué función trigonométrica está relacionado? Está relacionado, si partimos de apoyarnos en el otro cateto, esto es un cateto de un triángulo rectángulo, en la función tangente. Entonces, planteando tangente de delta sobre 2 como opuesto, que es el valor que queremos encontrar, sobre adyacente, que es el radio, más este valor P, que es el desplazamiento, vamos a encontrar entonces lo que nos está faltando para que sumado a K nos dé tangente espiral, que sería este valor que tenemos aquí. Bueno, voy a pasar, así todo esto lo vamos haciendo en la pizarra, se nos va quedando en el aire. Quiero ver si no me está faltando algo. Bueno, tangente espiral como punto característico. Esperen un segundo. Bueno, entonces vamos a plantear esta fórmula que acabamos de sacar.
Para explicar este tema siempre es importante armar una buena gráfica, es decir, siempre vamos a tener nuestra recta de entrada, vamos a tener nuestra recta de salida y acá va a estar el ángulo delta entre alineamientos. Entonces, ¿qué teníamos nosotros antes? Nosotros antes teníamos una curva circular simple de radio R que estaba ubicada para permitir la transición, ¿no es cierto?, de ese alineamiento recto al alineamiento de salida. Entonces, si nosotros trazamos una perpendicular por acá, si trazamos una perpendicular por acá, trazamos una perpendicular al otro alineamiento, nos viene a dar acá un punto que es el centro de esta curva circular. Esta es la curva circular vieja que existía, que teníamos acá el ángulo delta. Ahora resulta que decimos que vamos a intercalar una transición. Entonces, si trazamos acá la bisectriz, nos queda este ángulo dividido en delta sobre 2 y delta sobre 2, para poder alojar este punto, que era esta distancia desde el vértice al centro de la curva, se llamaba externa, lo vamos a tener que desplazar hacia adentro, es decir, ahora nos vamos a venir hacia adentro, nos vamos a venir acá. Entonces la curva, la voy a trazar con otro color, va a venir ahora acá. Esta parte circular es como que hubiera entrado acá, ¿ven? Es como que hubiera entrado ahí. Y aparece acá. Bien. Entonces el principio de curva que estaba en este punto, ahora está en este punto. ¿Para qué se hizo eso? Para poder alojar la transición. ¿Qué es la transición? Es una curva que va a empezar un tramo antes, va a empezar por acá y va a terminar por aquí, y va a tener un radio variable y me va a unir este punto que es la tangente espiral con el punto espiral curva circular. Y entonces esta va a ser la curva de transición. Esta es nuestra curva de transición. El ángulo que tiene este punto con el centro a ver, este centro se ha desplazado, esto al haberse corrido acá una distancia t, este centro se ha desplazado acá, ¿no es cierto? Entonces esta recta, la voy a dibujar mejor. Yo creo que haciendo así, ahí puedo hacer rectas. Ahí tenemos. Bien. Y este punto que tenemos acá con respecto a esto, nos va a dar este valor. Entonces, este ángulo que tenemos acá es nuestro θe. Es el ángulo que le corresponde al centro a toda la transición. Entonces, para demostrar esto, tenemos que prolongar esto. Si yo lo prolongo en la misma dirección y trazo una paralela a esta otra por acá, estas son paralelas, me va a dar acá un punto. Este ángulo que tenemos acá es el mismo que tenemos aquí. Vuelvo acá, este ángulo entonces es θe. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que hemos intercalado una transición que tiene longitud LE y que le corresponde al centro un ángulo θe. Para cualquier punto que a nosotros nos interesa sobre la transición, tenemos que conocer que para una longitud L le corresponde al centro un ángulo θ. Este ángulo θ ya lo hemos encontrado, era igual a la longitud a la cual estamos tomando el punto al cuadrado, este desarrollo lo hicimos en la clase pasada, dividido 2 veces R, el radio de la curva circular, por la longitud de la transición. Y el θ de la transición al centro es igual a la longitud de la transición dividido 2R. Bien, entonces ya vamos teniendo los elementos que necesitamos para el replanteo. Ahora estamos planteando otro elemento más, que es un elemento que aparece acá,
que necesitamos conocer, que es la tangente, que es la distancia desde el vértice hasta el principio. Esta es la tangente de la espiral, que no es lo mismo que la tangente de la curva circular. La tangente de la curva circular era el principio de curva circular. Este es hasta el principio de la tangente espiral. Bien, entonces hemos dicho recién acá que se ha producido un corrimiento, es decir, que el punto P se encuentra, el punto de principio de curva se encuentra a una distancia PK. Se ha desplazado este desplazamiento que hemos tenido. El desplazamiento es acá, ¿no? Del principio de la curva circular. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Este P, entonces, sabemos que sale de una serie, es igual a L cuadrado sobre 24R, y K es igual a la longitud de la transición sobre 2. Bien, entonces tenemos que sacar esta tangente espiral. La tangente espiral entonces va a ser la suma de este K que tenemos acá, más este segmento A que le vamos a llamar, que es el que tenemos que encontrar. ¿Cómo vamos a encontrar ese segmento A? Y bueno, vamos a usar este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene acá un radio que es igual a R más P. Este ángulo que le corresponde acá es el ángulo θ e, y nosotros queremos encontrar este A que tenemos acá. ¿Qué función trigonométrica me liga esto? Tangente de θ e es igual a A sobre R más P. Entonces A va a ser igual a R más P, todo esto multiplicado por la tangente de θ e. Perdón, tangente de delta sobre 2. Este ángulo es delta sobre 2. Corrijo acá. Bien, tangente de delta sobre 2. Bueno, entonces ya tengo la expresión de la tangente espiral. Tangente espiral es igual a K más A. Entonces lo voy a escribir acá arriba. La tangente espiral es igual a R más P, desplazamiento, radio de la curva circular más desplazamiento por tangente de delta sobre 2 más K, que K, lo sacamos de acá, es la longitud de la transición dividido 2. ¿Por qué K? Porque recién había tomado L, pero claro, L es el ángulo hasta el comienzo de la transición, y yo estoy tomando A, que es hasta el vértice, entonces el ángulo que le corresponde es delta sobre 2, que es la mediatriz del ángulo entre los alineamientos. Esto entonces es la expresión, la norma ya la da, ahora sabemos de dónde sale, que es un valor que necesitamos para determinar la posición de la progresiva, de la progresiva del vértice. Bueno, entonces, a ver, ya que estamos, vamos a hacer un problema. Entonces, a ver, borro esto que tengo acá. Ustedes me van a ir calculando. Entonces vamos a poner acá algunos datos como para ir trabajando. Entonces vamos a poner que tenemos un ángulo delta entre alineamientos de 40 grados. Vamos a poner como dato una velocidad de circulación de 80 kilómetros por hora. Vamos a poner un radio mínimo absoluto con un peralte de 6%. Vamos a simplificar esto. Ya directamente voy a poner un radio fijo para que no perdamos mucho tiempo con esto. Vamos a poner un radio de 200 metros y vamos a poner, a ver, ¿qué más necesitamos? Ya estamos. Bien, entonces lo primero que tendríamos que determinar para estas condiciones es qué transición necesitaríamos para esta curva. Entonces la longitud de la transición por criterio de comodidad dijimos que es velocidad al cubo sobre 28 veces el radio. Entonces, a ver, que alguien me calcule esto. Así vamos obteniendo 91,42, profe.
Bueno, 91,42. Las unidades las dejamos así como están, digamos, de la velocidad en kilómetros y el radio en metros. Sí, porque este 28 ya tiene incluido, ya listo. incluye el factor de conversión. Perdón, acá ya que tenemos, voy a borrar. Me puse mal la fórmula. Bueno, a ver ahora otro compañero que nos dé la longitud al cuadrado sobre 24 veces el radio. ¿Cuánto da el parámetro? Y el K. Vamos a tomar acá aproximadamente 100 para simplificar, 100 metros. $0,02. Perdón, falta el cuadrado. $2,08 metros, ¿cierto? Bien. Y L sobre 2, 150. 50 metros. Que el parámetro haya salido 2 metros quiere decir que el principio de curva se corrió hacia adentro 2 metros desde la tangente, entró 2 metros. Esto le vamos a poner así como un OK, porque la norma nos dice que si tenemos ya un desplazamiento de 10 centímetros, sí o sí hay que poner transición. Acá hemos hecho una simplificación, directamente hemos calculado por un criterio, por el criterio de comodidad. Lo correcto sería chequear por apariencia general y por apariencia de borde, ¿no? Acá estamos tomando solamente el criterio de comodidad. Bueno, tenemos el parámetro P, tenemos el parámetro K. El radio de la curva es de 200 metros, tenemos el ángulo entre alineamientos, entonces ya podemos saber la distancia de la tangente espiral. Vamos a poner que el vértice, la progresiva, voy a volver el color azul donde tenía los datos. Vamos a poner acá que la progresiva del vértice es igual a 4 kilómetros más 220 metros. Esa es la progresiva del vértice, que este punto está a 4 kilómetros, 220 metros del inicio del camino. Y el objetivo del problema es encontrar la progresiva del punto de inicio acá, tangente espiral. Entonces tenemos que calcular la tangente espiral y ahora vamos reemplazando. Entonces tangente espiral va a ser igual al radio de la curva circular, que son nuestros 200 metros, más nuestro valor P, que son 2, acá ya no podemos redondear, 2,08. Esto multiplicado por la tangente de 20 grados, porque el delta es 40. Ponemos 40 sobre 2 para que quede claro de dónde sale. Y a esto le sumamos el K, que el K lo hemos calculado como 50 metros. $123,55 metros. Bien, entonces esta es la distancia desde el vértice a donde comienza la transición. Para conocer entonces la progresiva del punto tangente espiral, a los 4.220 le vamos a restar estos 123,55 y nos da ¿cuánto? Entonces, las progresivas se separa el kilómetro de los metros. Entonces, 4 más 0,94. 0,94 acá. 0,96. Coma algo. Coma 45. Bien. Acá esto lo ponemos porque siempre llegamos hasta el centímetro. Acuérdense que acá estamos en kilómetros, acá estamos en metros y acá llegamos a centímetros. Siempre en vialidad llegamos hasta el centímetro. ¿Estamos? Entonces la progresiva, entonces acá tenemos un problema. Determinar la progresiva del inicio de la curva de transición circular.
Ahora vamos a determinar la progresiva del comienzo de la curva circular, que es el punto espiral curva circular, que sería este punto que tenemos acá. Entonces, acá vieron que por el criterio de comodidad se recomienda entre 1 y 3 tomar entre 3, digamos, tomar el coeficiente C, lo que equivale a una aceleración entre 0,3 y 0,9. Barnett toma, con Ashton, toma el 0,6. Entonces, la sugerencia es de que la longitud de la transición genere una velocidad de crecimiento de la fuerza centrífuga que esté dentro de este entorno. Nosotros estamos tomando justo un punto en el medio. Si calculamos con 0,3, acá nos salía 42R, ¿no? O sea que el valor tendría que estar entre B cubo sobre 14R mínimo hasta B cubo sobre 42R máximo. Nosotros estamos tomando un punto medio. Esto de tomar un punto medio nos permite redondear para poder trabajar, porque a la hora de replantear nos conviene a este tramo, que generalmente son tramos cortos, dividirlos en puntos cada 10 metros. Entonces, por una cuestión de practicidad de trabajo, siempre vamos a redondear. Y estamos dentro, digamos, de la longitud que respeta el criterio de comodidad. ¿Estamos? Hay muy pocos valores que se pueden redondear. Uno, por ejemplo, es el radio. Radio se puede redondear. La longitud de transición también se puede redondear. Después todo lo otro, no, parámetro, K, todo eso ya no se puede redondear. Después todos los otros parámetros que ya dependen, porque pero los otros entran a depender de radio y de la longitud de transición. Bien, entonces la progresiva de la espiral curva circular va a ser los 4 kilómetros, y como dijimos que la transición la dejamos en 100 metros, entonces va a ser 4 kilómetros más 196,45. No le ponemos metros, nada. La progresiva va así, ya se entiende que tiene esta notación. Bien. Ahora queremos calcular la progresiva del punto curva circular espiral. Para poder calcular este punto necesitamos saber qué distancia tenemos desde espiral curva circular hasta curva circular espiral. Entonces tenemos que calcular la longitud de la curva circular. ¿Qué ha pasado acá? Que el ángulo delta que teníamos entre principio de curva y fin de curva ahora se ha visto reducido por la introducción de la transición. Entonces, el ángulo que le va a corresponder al tramo circular, si yo esto lo tiro acá al centro, esto lo tiro acá, este ángulo lo vamos a llamar ángulo al centro de la parte circular, el delta C, y esta delta C va a ser igual a delta menos, le hemos quitado de este costado un tita E y del otro costado otro tita E, entonces va a ser menos 2 tita E. Menos 2 tita E. Entonces, calcúlenlo, esto va a ser... tenemos que calcular primero tita E. Bien, entonces tita E ya sabemos cómo hacerlo. Tita E es igual a la longitud que hemos adoptado para la transición dividido 2 veces el radio de la curva circular. Entonces, esto lo voy a poner acá. Longitud de transición adoptamos 100 metros dividido 2 por 200. ¿Cuánto sale esto? 0,25. Bien, 0,25. Acá tienen que poner por lo menos 5 decimales o automáticamente transforman. Acuérdense que esto es radianes. Entonces, ahí con todos los decimales que les salió, no pongan 0,25, sino que, o sale 0,25 exacto. Sí, profe, 0,25. 0,25 lo multiplicamos por 180, dividimos por pi, y vamos a tener tita E en grados, minutos, segundos, 15 minutos. Bien, entonces,
nuestro ángulo delta al centro del tramo circular es igual a los 40 grados menos 2 por 0 grado 15 minutos. ...29 grados... 39 grados... 30 minutos... Bien... 39 grados, 30 minutos... Perfecto... bueno, entonces ahora ya podemos calcular la longitud de la curva circular. A ver, ¿quiénes están en la clase? A ver, Pastrana. Pastrana. Disculpe. ¿A quién le dio distinto? A mí el tita cuando lo convertí me dio 14 grados, 19 minutos. A ver, 100 metros dividido 2 veces radio de 200 por 180, esto es radianes, lo tenemos que multiplicar por 180 y dividirlo por pi. ¿No les da 15? Sí. Bueno. ¿Y cuánto le sale al resto? 15, pero no puede ser tanta la diferencia. ¿De 15 minutos a cuánto? A mí me sale 14, 19, también 14 grados, 19. Grados, pero de minutos. Acá me dijeron 15 minutos y que les dé 14 grados. A ver, Gómez, hágalo sin haga 100 sobre 400 por 180 dividido pi. Grados. Bueno. Entonces, esperen, vamos a corregir así. Estos 0,25 radianes estamos bien. Acá transformamos. Entonces esto me quedó 14 grados, 95 minutos. No, 19 minutos. 19 minutos. Bien, entonces acá le tenemos que restar estos 14 grados. O sea, estamos restando casi 28 grados. Eso queda 11 grados, 22 minutos. 11 grados, 22 minutos. ¿Así estamos? ¿Están todos de acuerdo? Sí, pero... Sí, me da igual. Bueno, quiero que trabaje la gente que está calladita. A ver, Nemer, Pastrana, ¿cuánto sale la longitud de la curva circular? ¿Cuál fórmula es, profe? El radio de la curva circular multiplicado por el ángulo al centro. Es un arco, ¿eh? Este ángulo al centro tiene que estar en radianes. Entonces es los 200 metros por 11,22 por pi dividido 180. 39,67. Disculpe, ¿cuánto? 39,67.
Bueno, 67 metros, bien. Entonces, ¿cuál sería la progresiva acá, Pastrana, de este punto, de la curva circular espiral? ¿Cuál sería la fórmula, profe? Me perdí. ¿Se perdió o no está atendiendo lo que estamos hablando? Porque o sea, cuando empezamos a plantear esto, o sea, venimos acá, donde estamos sumando longitud de transición, acá tenemos que sumar longitud de este valor, 4 kilómetros, 196,45, tenemos que sumar 39,67 metros. Sería 4 más 236,12. Bueno, ahí entonces esta sería la progresiva del punto curva circular espiral. Y ahora ya tenemos que llegar a esta transición. Acá vuelve a pasar lo mismo, tendremos que hacer este trámite. Bueno, se amontona mucho el dibujo, pero acá ya tenemos la transición de salida y llegaríamos a un punto por acá que sería espiral, tangente. Acá arrancamos con tangente espiral y acá llegamos a espiral tangente. Entonces, la progresiva de espiral tangente sería este valor, 4 kilómetros, 236,12, más 100 metros, que es la transición. Es decir, que sería, lo pongo acá porque ya va a quedar muy amontonado, 4 kilómetros más 336,12. Esta es la progresiva de espiral tangente. Bueno, entonces ya tenemos identificado los puntos característicos. Podríamos averiguar, por ejemplo, la progresiva del centro de la curva también. O sea, tendríamos que dividir la longitud de la curva circular en dos para determinar ahí a qué distancia estamos en el camino. Las progresivas son muy importantes. La forma que nosotros tenemos de demarcar el kilometraje en un camino es a través de las progresivas. Y en estos puntos, que son puntos característicos, tangente espiral, espiral curva circular, centro de curva, circular espiral, espiral tangente, es importante la identificación de las progresivas. Entonces, ¿cómo veníamos? Si retomamos un poco el problema que teníamos de datos, teníamos el radio, la velocidad, el ángulo entre alineamientos, calculamos la longitud de la transición, determinamos el parámetro IK, y con eso pudimos determinar la tangente espiral, es decir, la distancia desde el vértice hasta el principio de nuestra curva circular con transición. Y después, a partir de ahí, determinamos la longitud de la transición, por el criterio de comodidad, y el ángulo al centro, ¿no es cierto?, para poder calcular, ¿qué fue lo que calculamos después? El ángulo al centro también de la parte circular, y bueno, ya teniendo la longitud de la transición, podemos determinar la progresiva de espiral circular, con la longitud de la curva circular, la progresiva de la salida, y después con la otra curva de transición de salida, la progresiva final. Ya tenemos todo esto. Bueno, vamos a borrar, a ver. Ahora tenemos que identificar las coordenadas X y de cualquier punto que tengamos sobre la curva, de cualquier punto, como de la misma manera que hicimos para la curva circular, pero ahora para la transición. Entonces voy a borrar todo esto. No sé si alguien quiere hacer una captura de pantalla antes que borre. Bueno, borro. Bien, entonces para poder tener la información de la posición de los puntos, necesitamos desde tangente espiral, necesitamos conocer, por ejemplo, para cualquier punto, P,
obviamente vamos a ubicar un valor estratégico acá. Necesitamos conocer su posición. Entonces, necesito determinar acá, bueno, a ver, qué ordenada sobre la tangente tiene y dónde y qué abscisa tiene. Este sería un XP, un Y sub P. Y cuando lleguemos al punto ya donde está desarrollada toda la longitud de la transición, lo que tendríamos acá, esto lo continuamos para allá, supónganse que este sea el punto espiral, curva circular, donde ya está toda la transición desarrollada, es decir, que acá ya hemos recorrido un LE, hasta acá tenemos un L, ¿no es cierto? Entre este punto y este, un L, y entre el principio y el final, acá vamos a tener nuestro LE. Entonces acá vamos a poder determinar la coordenada Y sub E, que le corresponde a donde termina la transición, y su coordenada XE. Esto es lo que estamos tratando entonces de determinar ahora. La posición de cualquier punto sobre la transición. Bueno, entonces vamos a hacer acá un arco de circunferencia. Vamos a hacer un arco acá, EL. Tramito, vamos a tomar un diferencial. Entonces vamos a hacer que este ángulo, que es nuestro ángulo θ, para determinar un punto P, vamos a tener acá un diferencial de X, un diferencial de ordenado, un diferencial de abscisa y un diferencial de arco. Entonces, ¿qué función trigonométrica me permite, a partir de la determinación de una longitud determinada de tramo, encontrar la coordenada X? Entonces, el diferencial de X que vamos a tener acá nosotros lo podemos encontrar con el coseno. O sea, sabemos que el coseno de θ es diferencial de X dividido diferencial de L, ¿no es cierto? Entonces, el diferencial de X nos va a quedar como coseno de θ diferencial de L. Lo mismo podemos hacer para ahí con la función seno. Nuestra ordenada va a ser seno de θ diferencial de L. Bien, entonces para poder trabajar y poder integrar y encontrar el desarrollo de esta función, porque tenemos que integrar entre 0 y L hasta el punto donde nosotros necesitamos llegar, vamos a utilizar la serie de Maclaurin para la determinación del coseno. La serie de Maclaurin dice que el coseno de un ángulo, en este caso nuestro ángulo θ, va a ser igual a 1 menos θ al cuadrado sobre factorial de 2 más θ a la cuarta sobre factorial de 4 menos, perdón, acá menos, vamos alternando más menos. Θ a la sexta. El primer término es 2 factorial, ingeniero, el θ Sí, cuadrado. Θ cuadrado sobre factorial de 2, θ a la cuarta sobre factorial de 4, y θ a la sexta factorial de 6, y así sucesivamente. O sea, vamos a ir alternando acá, después seguiría un más, seguimos alternando. Y para seno, ¿qué plantearemos? El seno de θ es igual al ángulo θ menos, y acá vamos con impares, al cubo sobre factorial de 3, más θ a la quinta sobre el factorial de 5, menos, bueno, a la 7 sobre el factorial de 7. Bien, nosotros nos vamos a quedar con los dos primeros términos, dado que esto es muy chiquitito y encima, si esto es 0, y pico, y elevado a la cuarta, a la sexta, cada vez se hace más chiquito, y encima dividido factorial, entonces solamente nos vamos a quedar con los primeros dos términos. Nosotros sabíamos, con el desarrollo que hicimos en la clase pasada, que el ángulo al centro era igual a la longitud que tenemos
hasta el tramo, es decir, acá que estamos determinando el ángulo que le corresponde al centro para un punto P, o sea, este ángulo θ al centro para un tramo L, del cual queremos encontrar sus coordenadas, es igual a la longitud que tenemos de ese arco, de ese tramo, dividido 2 radio de la curva circular sobre la longitud de la transición. Entonces podemos reemplazar acá por esta expresión, entonces nos va a quedar que coseno de θ va a ser igual a 1 menos θ cuadrado, entonces nos quedaría L al cuadrado sobre factorial de 2 es 2, multiplicado por 2RLE, esto al cuadrado. ¿Estamos? Bien, entonces ya podemos traer esta expresión acá y podemos integrar. Entonces, nuestra coordenada X va a ser igual a la integral entre 0 y L de 1 menos, bueno, tengo que copiar acá de nuevo, 2RL al cuadrado, todo esto diferencial de L. Si integramos entre 0 y L, acá ¿qué nos va a quedar? El primer término nos va a quedar L menos L al cubo sobre 3 por 2RLE al cuadrado. ¿Ya? Bien, ahora a este término lo vamos a desglosar, es decir, a esto por conveniencia nos conviene acá así, escribirlo como L por LE. Por L al cuadrado. O sea, esto es nuestro L cubo. El que acabamos de integrar. Este L cuadrado, cuando lo integramos, nos da este valor. ¿Y qué? A ver, voy a pintar con otro color aquí. Esto que tenemos acá nosotros, que es, esto es θ. Esto es igual a θ. A ver, espérenme, déjenme ver si estoy bien. Le faltaría tomar el 2, ingeniero, ¿no? El 2 que está delante del paréntesis. Este 2 que está delante. No, porque ya lo tengo acá. No, lo que pasa es que acá he puesto 2 veces 2. Este es el que tengo que sacar de acá. Ese es el que tengo que sacar de acá. Esperen, ya estamos. Bien. Este es θ. Fíjense que θ es esto que tenemos acá. ¿Sí? Bien. A ver, el 2 sí. A ver, déjenme chequear. Ingeniero, hay Sí. la fórmula del θ, ¿no sería el cuadrado por el L? Porque estoy viendo que las unidades no están cerrando. A ver, chequeemos. A ver, ayúdenme acá. Coseno es 1 menos, hemos reemplazado L al cuadrado sobre 2RLE, todo esto al cuadrado. O sea, acá lo que está es esto, que es el θ cuadrado. Este es el θ cuadrado, ¿no es cierto? Que es este que tenemos acá, θ elevado al cuadrado. Ahí estamos bien. Y acá lo trajimos acá y ahora hay que integrarlo. El que se integra es el L, entonces le sumamos 1 y lo dividimos por S. Está bien.
Ah, sí, acá me falta acá me falta el 2. Acá el 2 que acabo de sacar se iba, que era el 2 del factorial. Pero, a ver, no, esperen, porque hay algo que está mal acá. Me sigue llamando la atención ese tita, ¿no? Porque tita dice L sobre R por L, pero en unidades no está quedando adimensional. ¿No será que por ahí puede ser? Acá está el error, chicos, ya está. Acá está el error. No iba a cerrar nunca. Bueno, volvemos a plantear, esperen. Esperen, aquí. Ahí está. A ver, tenemos tita. Me olvidé de poner acá el cuadrado. Ya de ahí se derivó todo el error. Entonces, nosotros ahora necesitamos tita cuadrado. Entonces, tita cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A L a la cuarta sobre 2RLE, todo esto elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo acá al pasar al cuadrado esto? Entonces, esto es lo que hay que traer acá. Entonces, acá queda a la cuarta. Ahí estamos. Ahora sí, ahora borro esto. Entonces, la integral de 1 es L. Y ahora sí. Entonces, me va a quedar L a la quinta sobre 2 por 5. Y acá me queda el 2 que está acá adentro. El 2 es el factorial, ¿no es cierto? El factorial de 2 es 2. El factorial de 2 es igual a 2, que es este 2 que aparece aquí. El 5 es el exponente que lo ponemos en el denominador. Y acá me queda 2R, LE, todo esto elevado al cuadrado. Ahí tenemos más. Ahí ya está bien integrado. Entonces ahora reemplazamos. X me queda igual. Sacamos factor común L y me queda factor de 1 menos L a la cuarta sobre 10, 2R LE elevado al cuadrado. Ya me queda así a la cuarta porque saqué factor común esto que tenemos aquí. Bien, entonces, esta expresión que me quedó acá, es esta que tengo acá, es tita cuadrado. Es tita cuadrado, ¿ven? Esta expresión que tengo acá es la misma que tengo aquí. Entonces ahora podemos ya escribir como me queda definitivo y me va a quedar así. X es igual a L, factor de 1, menos, todo esto que está con rojo le vamos a poner tita cuadrado sobre 10. Y eso es a lo que quería llegar. Ahí está. El error estuvo en que me olvidé este cuadrado que tenemos acá. Entonces por eso me salía ese cubo y ahí se me... Bueno. Esta es la expresión que tenemos para determinar entonces la coordenada X de cualquier punto sobre la transición. Entonces, supongamos que nosotros tenemos 10 metros, bien, entonces vamos a calcular el tita. ¿Cómo calculamos el tita? Y bueno, ponemos acá 10 metros al cuadrado sobre 2, el radio lo conocíamos, y seguimos con el problema anterior, este sería 200, el E era 100, y podemos calcular el tita. Entonces, ahí ya podemos calcular la coordenada X. ¿Estamos con esto o quieren que volvamos a repasar algo de este desarrollo? No siento ni... ¿Está bien? Está bien. Por mí bueno, sí.
Bueno, perfecto. No sé si quieren hacer acá una captura. Acá ya quedó bien, ¿eh? Acá quedó bien. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo para el seno. Entonces vamos a borrar acá. Bueno. Bien, entonces tenemos el seno. Nos vamos a quedar entonces acá también con estos dos primeros términos y vamos a reemplazar tita por su expresión. Entonces tenemos que el seno de tita, el seno de tita va a ser igual a... Acá el L al cuadrado al cubo me va a quedar a la sexta. 2 por 3, 6, ¿sí? El factorial de 3 es 2 por 3, 6. RLE, esto elevado al cubo. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces ahora integrando, me va a quedar que el diferencial de el I directamente va a ser igual a la integral de esta expresión. Directamente le vamos a hacer a la integral. Entonces acá me va a quedar L al cubo sobre 3 por 2 RLE menos L a la séptima sobre 7 por 6 me va a quedar 42. 2 RLE, esto al cubo. Vamos a sacar factor común L. Me va a quedar L cuadrado sobre 3, 2 RLE menos L a la sexta sobre 42 factor de 2 RLE al cubo. Bien. Como vemos acá, con esta expresión que tenemos acá, esta la voy a marcar con rojo. ¿Esto qué es? Esto es tita. Entonces vamos a reemplazar acá abajo y nos va a quedar que esto es igual a L por tita sobre 3 menos. Ahora vamos a hacer tita al cubo. Acá vamos a hacer tita al cubo. Tita al cubo, ¿a qué sería igual? A L a la sexta sobre 2 RLE al cubo, ¿cierto? O sea, este 2 pasaría a 6 y todo lo de abajo pasaría al cubo. Y esto que tenemos acá, que también lo voy a marcar con rojo, es esto que estamos teniendo en este sector. Bien, entonces, en definitiva, esto es tita al cubo sobre 42. Y esto es la expresión de Che.
Ahí entonces ya tenemos las dos coordenadas. Entonces nos había quedado, escribimos la que calculamos recién, nos quedó que x era igual a L factor de 1 menos tita cuadrado sobre 10 y la ordenada y L por tita sobre 3 menos tita cubo sobre 42. Estas entonces son las dos expresiones que vamos a utilizar para encontrar las coordenadas x, y de cualquier punto de nuestra transición. Entonces, para hacer este desarrollo, lo que hay que conocer de entrada, bueno, son estas las series de Maclaurin para el coseno y para el seno. Esto es lo que tenemos que conocer. Y saber que solamente nos quedamos con los dos primeros términos, que son los términos significativos. Si nosotros vemos en la expresión esta de tita, por ejemplo, el radio es mucho más grande que un tramo de 10 metros. Así si tenemos acá un tramo de 10 metros, por ejemplo, para el ejemplo habíamos tomado 200 por 100 por 2 va a ser muy grande. Entonces estos valores van a ser muy, muy chiquititos. Eso nos permite despreciar los términos de mayor exponente en la serie. Con esos dos términos reemplazamos tita por su tita por su equivalente en función de la longitud de tramo y longitud de transición. Reemplazamos, acá lo hicimos para seno, ese es el procedimiento. Y hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque yo recién me equivoqué acá con este cuadrado que me faltó. Hay que reemplazar bien. Integramos. Y después volvemos en función de volver a tita cuadrado o tita cubo y volver entonces a la expresión y llegamos a las dos definitivas que nos quedaron para x y para la coordenada y. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? No sé si quieren hacer, este desarrollo está bien. Si quieren hacer una captura de pantalla, así les queda. Listo. Sí. ¿Alguien preguntó algo? No escuché. Dije que ya está, que ya le saqué captura. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué nos queda para terminar con los puntos importantes? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar todos los dibujos. Entonces, nosotros recién lo que acabamos de hacer es encontrar para un punto cualquiera la coordenada x y su ordenada y para poder hacer el replanteo. Este punto puede ser que sea un punto a 10 metros, puede ser que esto sea toda la longitud de la transición. Hay otra forma de replantear que es con tangente corta y tangente larga. Para tangente corta y tangente larga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar una tangente acá al arco hasta que nos corta al alineamiento recto. Y si esta es la longitud total de la transición, este ángulo que vamos a tener aquí es el ángulo al centro que tiene la transición. Este segmento es importante, este segmento que tenemos aquí se denomina tangente corta y este segmento que tenemos acá se denomina tangente larga. Entonces fíjense que desde el punto tangente espiral es posible medir tangente larga, nos posicionamos en este punto, replanteamos el ángulo θe y con el valor de tangente corta podemos determinar a dónde termina la transición. Entonces podemos encontrar estos valores de tangente corta y de tangente larga para determinar los puntos que nos están interesando. Nosotros recién acabamos de encontrar la ordenada, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que la ordenada y en el caso de la transición a que iba a ser igual
que iba a ser igual a la longitud de la transición multiplicado por el ángulo θe dividido 3 menos θe elevado al cubo sobre 42. O sea, podemos determinar ese valor. Y conocemos el ángulo θe, es decir, que estos dos serían nuestros datos. ¿De dónde salió esto? Y bueno, esto salió de longitud de transición sobre 2 veces el radio de la curva circular. Bien, entonces, ¿qué función trigonométrica me liga estos dos? El seno de θe va a ser igual a T sub E, le podemos poner acá porque estamos hablando de la transición, dividido tangente corta. Implica entonces que tangente corta va a ser igual a T sub E sobre seno de θe. Y ahí ya encontramos este valor que estábamos necesitando. Ahora nos queda encontrar la tangente larga. La tangente larga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar XG, la coordenada X del punto. ¿Este punto cuál es? Este punto es espiral curva circular. Y a esta coordenada le vamos a restar este segmento que tenemos acá. Este segmento que tenemos acá lo podemos sacar a partir de la tangente corta, porque ya conocemos esta hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos acá. Y vamos a encontrar entonces este segmento. Este segmento le vamos a poner una letra cualquiera, le vamos a poner B, por ejemplo, acá, para determinarlo. Entonces sabemos que el coseno de θe es igual a B sobre tangente corta, que la tangente corta ya la tenemos calculada. Es decir, que B es igual a tangente corta por el coseno de θe. Acá queda algo que parece que fue un signo menos, pero no es. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la tangente larga? La tangente larga va a ser igual a la coordenada XE menos tangente corta por el coseno de θe. ¿Estamos? Esta va a ser entonces nuestra tangente larga. ¿Qué es lo que no conocemos de acá? Bueno, los datos serían θe, o sea, para esto los datos son θe, que ya lo sabemos, longitud de transición sobre 2 veces RC, y necesitamos el X sub E, que el X sub B es el que acabamos de calcular por la serie, que es L por 1 menos θ cuadrado sobre 10. Es decir, que ya tenemos todos los elementos para calcular tangente larga. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado la forma. En este caso, hemos hecho para el punto de toda la transición. Esto de tangente larga y tangente corta lo podemos hacer para cualquier punto. Es decir, yo podría plantear acá un punto cualquiera, una longitud L, y trazar para ese, conocer sus coordenadas, X, Y. Y la otra forma de replanteo sería trazar la tangente corta y la tangente larga. Esto entonces para cualquier punto. Y este ángulo que tenemos acá ya no va a ser θe, sino que va a ser θ genérico para un punto cualquiera P sobre la transición. Entonces, ¿qué es lo que acabamos entonces de hacer? Para cualquier punto P de coordenadas X, Y, hemos determinado sus coordenadas X e Y. Bueno, no las escribo de nuevo como que de tipo resumen, que es L por 1 menos θ al cuadrado sobre 10. Y este es L por θ sobre 3 menos θ al cubo sobre 42.
Y también hemos encontrado la forma de realizar la posición a través de lo que es el ángulo θ, ¿no es cierto? Tangente corta y tangente larga. Entonces vamos a tener el ángulo θ, que sabemos que es la longitud al cuadrado sobre 2 veces el radio por la longitud de la transición. La tangente corta, que es igual a la coordenada y sub e sobre el seno de θ. Acá, perdón, acá no es sino que es i directamente, i solito, acá, y la tangente larga, que es x sub x, no sub e porque es para el punto solamente para este punto. Ahora estamos buscando para un punto genérico, x menos tangente corta por el seno de θ genérico. Y de esta manera ya tenemos la forma de replantear por coordenadas ortogonales sobre la tangente o por coordenadas polares con ángulos y distancias. Bueno, bien. Ya creo que tenemos todos los puntos. ¿Qué quedaría? Que bueno, eso lo dejo de tarea para ustedes, que es muy fácil. Es calcular la externa, por ejemplo, ¿no? Quedaría calcular la externa y yo creo que ya más o menos tenemos casi todos los parámetros. A ver, volvemos un segundo a la norma. Hemos calculado la tangente espiral, el K, el P, las coordenadas X, Y de cualquiera, tangente larga, tangente corta. Nos quedaría esto, que es muy sencillo porque es la misma forma de procedimiento que calculamos para la curva circular, nada más que ahora se incrementa un poquito porque esto se ha desplazado hacia adentro. Y ya tenemos todos los valores que estamos necesitando para el replanteo. Bien, bueno, entonces estaríamos con curvas de transición, ya nos quedaría para cuando, porque esta es la última clase antes del receso, ya la semana que viene ya tenemos receso. Así que nos volvemos a encontrar en la última semana de julio, creo que vuelve, ¿no? Creo que empieza el cuatrimestre. Sí, ingeniero, es así. Bueno, perfecto. Bueno, ahí nos encontramos y vamos a retomar este tema, más que nada para ver lo que es la variación del peralte a lo largo de la transición, que ese tema es muy importante, y hacer algunas comparaciones con la norma actual, porque todo esto que estamos viendo es con la norma nueva. Con la norma actual es lo mismo, algunos criterios son mínimos los que cambian, pero siempre es bueno saberlos. Bien, bueno, muchachos, entonces nos encontramos la última semana de julio. ¿Ustedes ayer hicieron el primer parcial práctico? Sí, profe. Bueno. ¿Y si se necesita algún recuperatorio, han puesto fecha o va a quedar? Todavía no hay fecha. Bueno, perfecto. Bueno, entonces retomamos la última semana de julio con estos temas de diseño. Que como vemos por ahí nos llevan un poquito más de tiempo, pero son largos, así que por eso se nos extiende un poco la clase. Bueno, que descansen en el receso, que rindan, que hagan lo que puedan, lo que quieran y lo que puedan, ¿no? Dentro de las limitaciones que estamos teniendo. Nos encontramos a fines de julio. Bueno, que anden bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chao. Chao, que anden Hasta luego. bien. Chao, chao.